¿sí? Grabando, grabando, grabando. Bueno, es para nosotros, así que ya nos conocemos. Presentaros. Ah, no, que me fuiste al principio. Esto después. Ah, no. Ahí está. Bueno, y por supuesto, así como existen, lo voy a poner más abajo así se ve, los argumentos a favor de que la empresa tome esta responsabilidad social sobre la actividad y sobre lo que va produciendo, hay un montón de, no solo de empresarios, sino también de quienes estudian todo esto que están en contra. Y dice que, bueno, una de las cuestiones, yo la puse al final, pero creo que podríamos empezar por esta. Los costos. En realidad, la empresa, como actividad de lucro, tiene determinados costos, y tomar el costo de la responsabilidad social sería un costo mayor que no están interesados en hacerlo. También por la falta de apoyo general del público. Consideran que la gente es como que no le da demasiada importancia a todo lo que tiene que ver con la contaminación, sino la sufre. O una external, yo digo contaminación porque es lo más común, pero cualquier externalidad negativa que produzca una empresa, si no la sufre, no lo está perjudicando, no tiene un apoyo general. Y en un punto, lamentablemente, vemos que es real. Yo el otro día, no escuchaba, sino que leía uno de los, un comentario de la asamblea de Basta de Petroleras, o Martín Petróleo, no recuerdo el nombre bien, y decía justamente esto, que faltaba como al principio fue muy fuerte la presencia de la sociedad civil, y después cada vez menos, y bueno, y es así. Lo decimos siempre, para que una problemática se vuelva una problemática social, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué les parece a ustedes que tiene que ser? Para la Juan, gente. a ver, lo voy a decir con un ejemplo. Juan tiene problema con el vecino. Esa es una problemática de él, ¿no? Nosotras, y bueno, Juan, arréglatelo, qué sé yo. Fíjate cómo lo... En cambio, si ese vecino hiciera algo que fuera que a todos, con su actividad, a todos o a la mayoría, nos estuviera molestando o nos estuviera perjudicando, bueno, ahí pasaría a ser una problemática social. Para que una problemática se vuelva social, la única forma de que sea es cuando la sociedad la toma como una problemática. Si no, sigue siendo una problemática individual. Y quizás Juan tenga que, a ver, el vecino le levantó una pared sobre la medianera y le quiere hacer un agujero en la pared para poner una ventana. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno, Juan tendrá que ir a la ley, no sé, al juzgado, tendrá que ir no sé, defensa, no sé a dónde, pero tendrá que buscar las herramientas, pero de forma individual o quizás con alguna asociación que lo ayude, pero no va a pasar más de eso. En cambio, si a todos nos vienen a agujerear las paredes, y bueno, ya ahí vamos a tomarlo de otra manera. Otro de los fundamentos por los que dice la empresa no tiene que tomar la responsabilidad social, justamente es porque la ley no le exige asumir responsabilidades. La responsabilidad, lo que dije anteriormente, esta responsabilidad social es un imperativo ético. La ley no se los exige. Entonces, como la ley no se los exige, pueden elegir hacerlo o no.
lo pueden hacer porque tienen lo que decíamos al principio, un montón de cuestiones que para la empresa, y más para las empresas muy grandes, son cuestiones importantes, son aspectos positivos que quieren remarcar, pero porque tienen espaldas para poder hacerlo. Justamente las utilidades no aumentan al máximo, lo relacionado con el costo. El incumplimiento de la razón de ser. ¿Por qué? Porque dice, en realidad la empresa privada, la razón de ser es la ganancia. No tiene otra, según esta visión, no tiene otra razón de ser. Entonces, no es interesante, no es importante, no es ni siquiera necesario de que se haga. Y bueno, así como en el otro caso, en relación al poder, decía, bueno, si la empresa, como tiene tanto poder, lo equilibra cuando toma responsabilidad, acá dice que sería al revés. La misma hipótesis al revés. Que en realidad al tomar la responsabilidad, ese poder se suma. ¿Por qué? Porque, a ver, como decía Vicky, si las mineras hacen una escuela, hacen una salita, no sé, realizan, ¿cómo se dice?, donaciones a comedores. Entonces, ¿se acuerdan cuando, a ver, no, con ustedes todavía no trabajamos el tema del poder, pero bueno, el poder es, pero sí es algo que, el poder es relacional, para que haya poder tiene que haber un otro, y el poder, al ser relacional, según en la posición en que estemos, podemos como influir muchísimo más, o no, siempre va a haber poder, siempre, pero a ver, es distinto cuando hay un poder por consenso a un poder por coerción. Y acá muchas veces lo que pasa es que esta coerción está como tapada, está maquillada, está suavizada. Entonces, si yo digo, muy parecido a lo que podríamos decir sobre el clientelismo político. A ver, ¿está mal llevar comida a alguien que la necesita? No, no está mal. Lo que está re mal es que yo lleve comida a alguien que necesita y le pida un voto. O le exija, no le pida, porque hay casos lamentables que hasta le dan el documento en el momento que van a votar cuando los acompañan, porque les retiene, o sea, el clientelismo del que sea, bueno, político o este sería un tipo de clientelismo empresarial. Y la otra, que no se ve bien ahí, pero dice carencia de habilidad, dice en realidad, nuevamente, como relacionada a este argumento. La empresa no está habilitada, no tiene la habilidad, pero habilidad de conocimiento para poder solucionar algo relacionado a su responsabilidad social. Entonces directamente no tiene que hacerlo. ¿Se entiende? O sea, son los argumentos dentro, vuelvo a repetir, dentro del mismo capitalismo, donde sería una posición que, ¿cómo les parece? Más relacionado que una posición muchísimo más conservadora, una posición que no quiere cambiar absolutamente nada, una posición que, eso lo que decíamos al principio, donde se tenía siempre esa mirada en la producción, en la productividad, en cómo aumentar esa productividad, donde todo lo que tenía que ver con la responsabilidad empresarial ni siquiera se pensaba, bueno, esta mirada está justamente centrada en esas cuestiones, ¿no?
Y entonces, ay, no me digas, yo les hago. La organización y la relación social, y ya nos metemos de lleno a a ver, no es solamente un concepto, porque es más que un concepto, es una teoría, es una forma de entender la responsabilidad social empresarial. Los voy a poner de este lado, así no les queda después, a ver ahí, para que después en la grabación ustedes lo puedan ver. Ahí lo que estoy tapando es justamente como el título. Hay una pero enorme controversia si esto se tiene que dar o no se tiene que dar. Si estamos frente a una auténtica herramienta de cambio, a una auténtica herramienta que pueda solucionar todos los problemas, porque a ver, cuando, esto que quede bien claro, cuando yo digo desconfío de esto, no estoy negando toda la problemática que las grandes empresas traen en el desarrollo de su producción. ¿Bien? No es que diga, no pasa nada, no lo tenemos que hacer. No, al contrario, hay un montón de problemas que están sin resolver, pero me parece que no es esta la herramienta como para poder hacerlo. Entonces eso, la gran pregunta, el gran dilema, imagínense cuando se pone en cuestión el modelo capitalista liberal, ya es un problema, porque nosotros lamentablemente tenemos como esa forma de entender de que la vida es así. La forma de producción es esta. Lo que sirve es esto, y bueno, veremos cómo lo emparchamos, cómo lo mejoramos, cómo vamos saliendo adelante, pero no salimos del modelo capitalista. Y fíjense en que ya esta reformulación trae todos estos debates y estas problemáticas. Imagínense si pensáramos en otras formas de producción, bueno, creo que sería muchísimo, muchísimo más conflictiva. No sé si se podría dar en este momento, pero bueno. La realidad es que es verdad que hay muchos, pero muchos economistas y también empresarios que piensan que esta relación social empresarial, responsabilidad social empresarial, puede dar lugar a un nuevo paradigma, una nueva forma de producción. Pero fíjense en la articulación. Lean un poquitito en la pantalla. Dice, más rentable, pero al mismo tiempo que articule de manera adecuada en la implementación y desarrollo de una globalización eficiente y más humana. Hay conceptos que son incompatibles. Si vamos a pensar en que sea más rentable, vamos a terminar en que, por ejemplo, no sé, las semillas transgénicas, ¿son más rentables? Sí. ¿No? ¿Son más rentables? Sí. Según la mirada de quién, pero sí. Bueno, pero en pesos, no. Sí, en dólares. En dólares, Sí, sí, dólares. sí, es más rentable. Se puede, la soja es como que, yo no soy agrónoma ni mucho menos, pero sabemos que, por ejemplo, la soja puede plantarse en un tipo de tierra, es lo que nos dicen, sabemos, digo yo, no lo estoy afirmando, pero utilicemos los mismos recursos comunicacionales que ellos realizan. Bueno, es más productivo. Pero a la vez ellos piensan que se puede articular de una manera adecuada una globalización eficiente y más humana. Esa es la parte que yo les digo que es incompatible. Porque la realidad es que sí, yo te puedo decir,
vas a producir más, va a haber más alimentos, cada vez somos más y necesitamos más comida. Pero eso que nos dicen no se une a que sea eficiente y que sea más humana. Porque la realidad es De que hecho, todo lo contrario, o sea, es todo lo contrario a más humanos, por ejemplo, desde que la soja, casos concretos, Argentina, o sea, desde que la soja llega y se comienza, digamos, el campo se muda, se va del campo porque ya no hay trabajo, porque ahora se necesita una maquinaria solamente y hasta lo manejan desde una tablet los ingenieros agrónomos, o sea, para trabajar 1000 hectáreas de soja lo hace una sola persona, digamos. wow, Como que es muy se fuerte. deshumaniza por completo, se globaliza, o sea, y esta app que usan acá la usan también ponele en todo el mundo, no sé, por ahí Claro. medio exagerado, ¿no? Pero No, no, pero la sí, misma lógica. es tal Eh, cual, es así. Entonces, y después, bueno, lo de la productividad, obviamente, vamos, qué sé yo, es discutible, pero según las lógicas que se han impuesto, digamos, en este sistema, la excusa y de lo que se agarran es que, claro, es más productivo, es más rentable económicamente, porque es la única forma de que ingresen dólares al país, supuestamente. y después al final esos dólares que, por ejemplo, como la exportación de los dólares que entran al país del pescado que no, que no comemos los argentinos, que se vende afuera, proteína de la mejor, no, no para quien son veganos, pero digo, eh, que podría solucionar un montón de cuestiones o no, otra forma. A ver, la otra vez estábamos con una compañera hablando sobre el concepto de soberanía alimentaria y justamente soberanía alimentaria no es, por eso como que me pongo en cuestión lo mismo que yo digo, no es, bueno, que me den, sino que yo pueda elegir, soberanía es poder elegir, poder que yo pueda ¿Cómo, cuándo y elegir dónde? exactamente. Entonces, Cómo, en el caso de la horticultura, cómo cultivarlo, por ejemplo, de dónde vienen las semillas, y después nosotros lo que hablamos del el tema de los precios, cómo venderlo, cómo comercializarlo, ¿no? tal Pero cual. sobre la soberanía alimentaria habla del territorio, o sea que Ujú. también si podemos estar hablando de horticultura, como se puede estar hablando de pesca en Mar del Plata, Algo que o sería muy interesante, no lo había pensado, lo voy a preguntar si puedo incorporar algún tema que no esté planteado en su currícula, pero hablar sobre justamente desarrollar este tema de la soberanía alimentaria y por qué es tan importante y como contraponerlo a lo que hacemos siempre, decir, bueno, a ver, esto está muy bueno como para leerlo y me parece un avance, puede ser, pero a ver, la realidad es que se da o no se da. Estaría bueno para contraponerlo con todo esto. Y bueno, lógicamente que ahí más abajo lo que les puse, si estos empresarios, economistas que están llevando adelante, como que impulsando el tema de la responsabilidad social empresarial, están como, a ver, tienen en realidad una mirada positiva a esto. Del otro lado, hay una mirada en contra totalmente, que es la parte más tradicional, que dice, no, la formulación economicista del capitalismo tiene que seguir desarrollándose como eje del desarrollo mundial. Eh, es muy interesante cuando uno estudia estas teorías justamente del desarrollo y cómo se fueron implementando a través del tiempo, pero no en un solo eje, no en el eje empresarial, sino para que esto funcione, así como yo les decía, que una problemática para que funcione y sea social tiene que ser tomada por todos, para que una formulación sea
sea tomada por todos, y aún por los que pierden, imagínense que tienen que haber unos ejes atravesando todo eso para mantener este discurso impresionante. Y como siempre digo yo, los que ganan no quieren dejar de ganar. Eso es lamentablemente, no sí, lamentablemente, porque a ver, realmente está mal que nos planteemos lo que pasa con o sea, la responsabilidad que tienen las empresas. No, claramente no, está muy bien. ¿Por qué? Porque el empresario gana sobre nuestro trabajo, gana sobre el recurso, gana sobre también lo que no se hace responsable, que es esto de estas externalidades, de la forma en que sea. Está muy bien que se haga responsable. El tema es que desde mi punto de vista, y creo que desde muchos, ponemos en cuestión que sea la propia empresa la que diga cómo voy a resolver esta problemática social que se me produce, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí les decía, les ponía a ver si se ve el titulito, para seguir pensando sobre la responsabilidad social, y bueno, como pensar en replantear este papel de la empresa, pero a partir de un cambio de mentalidad, pero profunda. Es decir, a ver, sí, como hablábamos la semana pasada con Vico, sí, vos cuando trabajás, estás trabajando, o yo ahora en este momento estoy trabajando y voy a recibir un salario. Pero la realidad es que la forma en que lo hagamos, cómo lo hagamos, de qué manera, los vehículos que elegimos para que esta relación de producción se dé, no es lo mismo cualquier cosa. Entonces, yo creo que sí hay que pensar muy fuerte sobre la responsabilidad social empresarial, pero para que se hagan cargo, de verdad, no para que me digan, bueno, sí, yo dono a un comedor 500 kilos de arroz al año, pues estoy diciendo cualquier cosa. Motivo a mis empleados para que produzcan más. Hello, eso no es. Tiene que haber un cambio, pero no sé si se va a dar en este sentido. Y otro de los aspectos que señalan, o sea, que lo ven desde una manera positiva al concepto de responsabilidad social empresarial, ellos lo que dicen es que los beneficios y los productos de la venta de bienes y servicios se tienen que obtener de manera legal y legítima. Eso es muy importante. Respetando a los clientes y ofreciendo productos y servicios de calidad asegurada a precios justos y remunerando equitativamente a los trabajadores. Claramente que son objetivos espectaculares. O sea, creo que cualquiera de nosotros estaría en contra de algo de esto. Yo creo que no sé. Pero que en la práctica no se llevan. Yo vuelvo a insistir, hasta ahora los casos que conozco, que habría que seguir investigando y seguir mirando, es que termina siendo un maquillaje. Es como, a ver, me hace acordar ¿cómo se llamaban estas organizaciones tipo, como que se juntaban las mujeres así, que tenían plata de la clase alta y bueno, hacían fundaciones, ahí está, para de socorros mutuos, no, pero esa era de los españoles, fundaciones como para decir, bueno, vamos a ayudar a tal cosa, pero eso no es resolver una problemática, eso es lo que, y esto me parece como que
sí, las buenas intenciones puede ser que de algunos existan. Estoy segurísima que posiblemente esto se debe dar, eh, ustedes saben que yo doy en textil también, y cuando analizamos, el trabajo final de ellos siempre es un análisis sociológico de una prenda, y he aprendido tanto de lo que pasa en lo textil, en la organización textil, pero a nivel pequeño, digamos, como el cambio de mentalidad en lo textil es impresionante. Pero vuelvo a repetir, a niveles artesanales, a nivel pymes, pero muy pequeñas, no a niveles empresariales grandes, que son ¿qué? Quienes producen los grandes problemas. La industria de la moda creo que es está en el top 10 de así como industrias más contaminantes Sí, del país. La generación, del país no del mundo, de la generación de residuos, tienen eh, 52 temporadas, o sea, no 4, no es primavera, verano. En la industria de la moda son 52 temporadas que cubre un año, y tipo tiran la cantidad de, o sea, además del mundo de esclavitud que ya hemos estado charlando anteriormente, por pero eso a digo, nivel contaminación en la producción de ropa y en los residuos sí. que genera después de ropa desperdiciada, es terrible. ¿Vieron ahora hace muy poquito el incendio en el desierto de Atacama? ¿Atacama era en Chile? Que está ese lugar que es un desierto donde se dedican a tirar, como dice Vico, las prendas que no venden. Por eso hice hincapié en esta cuestión del pequeño productor, de quien, a ver, tiene esta mirada de darle otra oportunidad a la prenda, o sea, desde ese lugar, desde el menor consumo, desde ese lugar hay como cosas interesantes, pero dentro de las multinacionales no, 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 para mí no. Pero bueno, discutámoslo. Si alguien piensa distinto, eh, discutámoslo. Y bueno, y acá ellos como un poco atajándose, dice que en realidad ellos no niegan que el objetivo de rentabilidad es el objetivo principal y determinante para que sobreviva la empresa privada, pero es su naturaleza, y que es como su tarea principal. Pero, nuevamente, que considerando, yo puse educación ahí porque para hacer el gráfico, y me olvidé ahora que lo puse, me salía, si yo ponía, ay no, esto es muy gracioso, considerando las necesidades de la sociedad, me salió un estómago. Entonces quería sacarlo y por eso le puse educación. Considerando las necesidades de la sociedad, la empresa tendría que mirar el desarrollo laboral, la educación, la salud, que cuidar el ambiente, y poder contribuir de una manera activa al bienestar de la sociedad en donde esta empresa actúa. Acá yo como en una frase, les puse como, a ver, ¿qué sería la responsabilidad social empresarial? Y estaría conformada por el conjunto de actividades responsables que realiza la empresa a lo largo de toda la cadena de valor en los ámbitos económico, social y ambiental que van más allá del cumplimiento legal. Y con esta frase abro el debate. ¿Es una práctica posible de alcanzar? Nos quedan 6 minutitos para debatir esto. Un poco fuimos dando como la idea de lo que creo que pensamos, ¿no? Pero bueno, escucharlos a ustedes un poco. ¿Es posible
posible, porque, a ver, no era solamente algo, es de toda la cadena de valor en la producción, tener la responsabilidad social es como complejo, ¿no? Como, aún para quien fuera más optimista y pensara que esto se podría hacer como lo plantea, me parece que es complejo. Y quizás desde lo multinacional sí, no, por ahí creo que proyectos chicos, que quizás sentando estas cuestiones desde las bases, desde los inicios del proyecto es más fácil, pero esto sí, a nivel global o multinacional, o como decíamos antes, la industria de la moda, y por ahí es más complicado ahora. Eso es justamente la visión capitalista, porque si pensamos Claro, en realidad en desarrollar las políticas locales de empresas y organizaciones locales, esto tal se cual, puede dar. tal cual. Hay casos que Hay existen. casos que sí. A ver, por eso digo, ¿estamos negando que la empresa se tiene que hacer cargo? No, no estamos negando eso. Lo que estamos diciendo, creo yo, o al menos yo digo, que no es esta herramienta la que nos serviría como para traer las soluciones a lo que pasa con no solamente con la empresa, sino con este modo de producción. Yo sí creo que a partir de los cambios que se pueden hacer desde las bases, pueden cambiarse, porque es realidad. Hay distintas formas de producción animal, de producción vegetal, y distintas formas de ver, por ejemplo, de pescar. Vos decís, sí, bueno, eh, pero eso, hay otra manera, hay otra forma, hay otra perspectiva, pero no se practica acá. Lo que nos sirve tenemos que lo tiramos, el viaje tiene que ser corto, cuanto menos combustible usemos, pero no por una cuestión de ambiental, sino por una cuestión de económica, mejor. Eh, a ver, lo que yo siempre digo, el tema de los trabajadores, totalmente descartable, porque pasa, no sé, se cae uno al agua, se muere, se accidenta, no pasa absolutamente nada. Pero esto no es cuestión de que le pasa solamente a la industria pesquera. Eh, Pasa lamentablemente en las industrias en general, el poco cuidado que se tiene hacia el valor, o sea, no, hacia la vida. Pero yo creo que es más profundo, porque en realidad tiene que ver con la percepción que se tiene con lo que es valorable. Porque ahí entonces decís, bueno, ¿qué es lo valorable? ¿Qué valoro? ¿Qué la posesión material? ¿Valoro una profesión? ¿Valoro la vida como? ¿Qué necesito? Bueno, son un montón de preguntas. Por eso yo les decía que esto, al principio, este tema, está muy atado. Y cuando ellos lo presentan, lo van a ver en el texto, en el capítulo 8 creo que está, creo que 30 páginas hablando sobre la ética y la ética y la ética, y claro, porque lo tienen que apoyar conceptualmente sobre algo, porque al no estar apoyado sobre cuestiones legales, lo apoyan en eso. Pero la realidad es que es la misma ética capitalista. Entonces, hace ruido. Pero bueno, estamos acá para pensar, estamos para aprender, y yo siempre digo, convencida, pero súper convencida, que cuanto más sepamos sobre estas cuestiones, mejor vamos a defender nuestras posiciones. No es al cohete, no es un tiempo tirado ahí, no, 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 es importante conocer qué piensa el otro, cómo actúa, por qué lo hace y desde qué lugar lo hace. Me parece a mí que es fundamental. ¿Quedó alguna preguntita, algo? Nos queda 1:09. Es tremendo esto. Me río porque miro el relojito y
me agarra como que quiero hablar todo rápido. Bueno, felices vacaciones, que la pasen súper, ya pasé de las notas, tranquila, hoy Luli me preguntó, acuérdense en algo que esto sí es súper importante. Cuando quieran escribirme, no escriban en la parte del tablón, no, de novedades, en el otro, en el comentarios privados, algo así, porque si no, no me llega. Si yo no lo abro, no me llega. Así que bueno. O WhatsApp. Sí, tienen mi WhatsApp también. Listo. Buenas vacaciones. Duerman. Gracias, igualmente. Buenas vacaciones. Igualmente. Chao. Adiós. Chao.